¿Sabías que lo que comes puede acelerar el envejecimiento de tu piel? Hoy vamos a explorar cómo ciertos alimentos pueden dañar nuestra piel. No solo veremos qué alimentos evitar, también explicaré los procesos metabólicos y fisiológicos que intervienen y cómo esto impacta negativamente en nuestra piel. Sigue viendo este video para descubrir todos los detalles. Hola corazón, soy la doctora Jaylen Solarte, médica especialista en medicina estética. Antes de continuar con el video, quiero recordarte que uno de los objetivos de este canal es darte toda la información necesaria para que tomes las mejores decisiones en tu cuidado estético. Además del sol, la polución y el tabaco, la alimentación también tiene que ver con la velocidad del envejecimiento de nuestra piel, ya que al igual que el corazón o el hígado, la piel también es un órgano que se construye y se mantiene gracias a los nutrientes de los alimentos. Quiero hacer una aclaración. Recuerda que todo lo que voy a contarte a continuación es solo información, con aval científico, pero nada más que información. No pretendo ordenarte qué comer. Las decisiones que tomes respecto a tu cuerpo, tu salud y tu alimentación son únicamente tuyas. Si esta información no resuena contigo, simplemente ignórala. Ahora sí, veamos esos alimentos que pueden deteriorar la piel y acelerar nuestro proceso de envejecimiento. Comencemos con el azúcar y los alimentos con altos índices glucémicos. El consumo excesivo de azúcar provoca picos de elevación de insulina en el cuerpo. La insulina es una hormona que regula los niveles de glucosa en sangre. Cuando consumimos azúcar, los niveles de glucosa en sangre suelen aumentar rápidamente, lo que provoca una liberación de insulina. La insulina aumenta para reducir nuestros niveles de glucosa, pero también hace que aumente la producción de andrógenos, que son hormonas que estimulan a las glándulas sebáceas, aumentando así la producción de sebo y potencialmente causando acné. Por otro lado, el exceso de glucosa se une a las proteínas en un proceso llamado glicación. Este proceso daña el colágeno y la elastina, acelerando el envejecimiento de la piel y causando arrugas. La glicación es una reacción química donde las moléculas de azúcar, como la glucosa, se unen a proteínas o lípidos sin la ayuda de una enzima. Este proceso produce compuestos dañinos llamados productos finales de la glicación avanzada o AGE, por sus siglas en inglés. Cuando consumimos alimentos ricos en azúcar, la glucosa, mediante glicación, se une a proteínas como el colágeno y la elastina. Esta unión, al no estar mediada por enzimas, se convierte en una unión irreversible. Una vez que la glucosa se une a estas proteínas, va a formar estos productos finales de la glicación avanzada. Estos AGE alteran la estructura y función de las proteínas a las que se adhieren y tienen varios efectos negativos en la piel. Primero, hacen que el colágeno y la elastina se vuelvan rígidos e inflexibles. Esto reduce la elasticidad de la piel, llevándola a la formación de arrugas y flacidez. Segundo, promueven la inflamación y el estrés oxidativo. La inflamación crónica puede dañar aún más las células de la piel y acelerar el proceso de envejecimiento. Piensa en la glicación como una motosierra que va destruyendo todas las moléculas que se encuentran en su camino. En conclusión, la glicación producida por los azúcares es un proceso que daña estructuras, incluida la piel, y acelera el proceso de envejecimiento. Espero haber podido explicar de manera sencilla el proceso de glicación. Déjame saber en los comentarios si he logrado hacerme entender o si debo mejorar esta explicación. Hablemos de harinas y panificados. Una dieta alta en harinas refinadas puede alterar la microbiota intestinal, promoviendo el crecimiento de bacterias dañinas y reduciendo las bacterias benéficas. Un intestino desequilibrado contribuye a la inflamación crónica y a problemas cutáneos como el acné y la psoriasis. La inflamación crónica y los problemas digestivos también afectan la absorción de nutrientes esenciales para la salud de la piel. La rápida absorción de azúcares de las harinas refinadas aumenta la producción de radicales libres en el cuerpo. Los radicales libres son moléculas inestables que dañan a las células y a las proteínas, incluyendo el colágeno y la elastina. Este daño oxidativo acelera el proceso de envejecimiento, resultando en una piel más delgada y menos resistente a los daños. A todo esto hay que sumarle que las harinas refinadas y los productos panificados tienen un alto índice glucémico, lo que significa que se descomponen rápidamente en azúcar en el cuerpo,
elevando los niveles de glucosa en sangre, por consiguiente, generando glicación. En conclusión, el consumo de harinas refinadas y productos panificados puede tener múltiples efectos negativos en la salud de la piel, acelerando el envejecimiento y contribuyendo a diversos problemas cutáneos. Estos efectos incluyen formación de productos finales de glicación avanzada que dañan el colágeno y la elastina, inflamación crónica que degrada las estructuras de la piel, aumento de la producción de sebo y brotes de acné, estrés oxidativo que daña las células de la piel, desequilibrio en la microbiota intestinal que afecta la salud dermatológica. Entender estos procesos nos ayuda a tomar decisiones más informadas sobre nuestra dieta para mantener una piel saludable y joven. Concentrémonos ahora en los productos derivados de la leche de vaca. Las hormonas presentes en los lácteos también pueden influir en la sensibilidad de la piel. Los lácteos contienen hormonas naturales como los estrógenos y la progesterona, pero también hormonas añadidas que utilizan para aumentar la producción de leche en las vacas. Los lácteos como la leche, el queso y el yogur son una fuente rica en nutrientes, incluyendo proteínas, calcio y vitaminas. Sin embargo, también contienen hormonas y factores de crecimiento que pueden afectar nuestra piel. Entre esos componentes se encuentra el factor de crecimiento similar a la insulina 1, así como hormonas esteroides que pueden influir en la producción de sebo y la inflamación de la piel. Una de las principales formas en que los lácteos pueden afectar la salud es a través del aumento en la producción de sebo, lo que puede conducir a brotes de acné. El factor de crecimiento similar a la insulina 1 presente en los lácteos puede estimular a las glándulas sebáceas. Estas glándulas producen sebo, una sustancia oleosa que lubrica y protege la piel. Sin embargo, cuando hay un exceso de sebo, este puede mezclarse con células muertas y bacterias, obstruyendo los poros y causando inflamación y acné. Además, el aumento del factor de crecimiento similar a la insulina también puede promover la proliferación de queratinocitos, las células que componen la mayor parte de la epidermis, contribuyendo aún más a la obstrucción de los poros. En cuanto a los lácteos, debo aclarar que esto no es universal. Estas alteraciones se van a ver presentes en personas que ya tengan una predisposición o susceptibilidad genética a desequilibrios hormonales. Ahora dime, ¿sabías esto de los lácteos? Cuéntame en los comentarios si ya conocías estos efectos no tan buenos de los productos de la leche de vaca. Por supuesto, no podían faltar las comidas rápidas y las grasas trans. Las comidas rápidas incluyen alimentos como hamburguesas, papas fritas, pizzas y alimentos procesados que suelen ser altos en calorías, grasas y azúcares con bajo o nulo valor nutricional. Las grasas trans son un tipo de grasa insaturada que se encuentra en muchos alimentos procesados y fritos. Se crean mediante la hidrogenación de aceites vegetales, un proceso que los hace sólidos a temperatura ambiente y les da una vida útil mucho más larga. Uno de los principales efectos de la comida rápida y las grasas trans es el aumento de la inflamación sistémica y el estrés oxidativo. Las grasas trans promueven la producción de citoquinas proinflamatorias. Estas son moléculas que le dan la orden al sistema inmunológico para que desencadene inflamación. La inflamación es una respuesta natural del cuerpo ante lesiones e infecciones, pero cuando se vuelve crónica puede dañar a las células y los tejidos, incluyendo la piel. Igualmente, la inflamación sistémica reduce la eficacia de la barrera cutánea y aumenta la sensibilidad a las infecciones y a otros agentes dañinos. Al mismo tiempo, las grasas trans y los alimentos ricos en grasas saturadas aumentan la producción de radicales libres. Los radicales libres son moléculas inestables que dañan a las células a través del estrés oxidativo. Este daño puede acelerar el proceso de envejecimiento de la piel, llevando a la aparición de arrugas y la pérdida de elasticidad. Otro efecto negativo de la comida rápida y las grasas trans es el aumento en la resistencia a la insulina, lo que puede afectar la piel de varias maneras. La resistencia a la insulina ocurre cuando las células del cuerpo no responden adecuadamente a esta hormona que, ya dijimos, regula los niveles de glucosa en sangre. La resistencia a la insulina genera niveles elevados de glucosa, produciendo glicación, que ya vimos es un proceso nefasto para nuestro cuerpo. En resumen, la comida rápida y las grasas trans tienen efectos devastadores en la salud de nuestra piel, contribuyendo a la inflamación, el estrés oxidativo, la degradación del colágeno, la resistencia a la insulina, y estos efectos aceleran el envejecimiento, pudiendo causar diferentes problemas cutáneos. Hablemos ahora de la sal y los alimentos altos en sodio.
La sal o cloruro de sodio es un mineral esencial que nuestro cuerpo necesita en pequeñas cantidades para funcionar correctamente. Sin embargo, el consumo excesivo de sodio que se encuentra en muchos alimentos procesados puede tener efectos adversos en nuestra salud, incluyendo la piel. Los alimentos procesados como las sopas enlatadas, los embutidos y la comida rápida suelen tener alto contenido de sodio. Uno de los principales efectos del consumo excesivo de sodio es la retención de líquidos que puede llevar al edema. El sodio juega un papel clave en la regulación del equilibrio de los fluidos en el cuerpo. Cuando consumimos demasiado sodio, nuestro cuerpo retiene agua para diluir el exceso de sal en el torrente sanguíneo. Esta retención de líquidos puede causar hinchazón generalizada y bolsas debajo de los ojos, haciendo que la piel tenga una apariencia cansada y envejecida. Adicionalmente, el edema crónico puede estirar la piel, afectando la elasticidad y contribuyendo a la formación de arrugas y flacidez. El consumo elevado de sodio también puede aumentar la presión arterial, lo que tiene efectos indirectos en la salud de la piel. La presión arterial alta daña los vasos sanguíneos, reduciendo la circulación y suministro de nutrientes y oxígeno a la piel. Una mala circulación puede hacer que la piel parezca opaca y menos saludable. El consumo excesivo de sodio también puede afectar la función de barrera cutánea, esencial para mantener la hidratación y proteger contra agentes externos. La barrera cutánea es la capa externa de nuestra piel que actúa como una defensa contra las toxinas y la pérdida de humedad. Un alto consumo de sodio puede deshidratar la piel, ya que el cuerpo utiliza agua de los tejidos, como la piel, para eliminar el exceso de sal. La deshidratación compromete la función de barrera cutánea, dejando la piel seca, áspera y más propensa a las irritaciones y a las infecciones. Con el tiempo, esto acelera el proceso de envejecimiento y contribuye a la aparición de líneas finas y arrugas. Ahora que ya hemos explorado cómo ciertos alimentos pueden dañar la piel y acelerar el envejecimiento, quiero compartir algunos consejos prácticos para ayudarte a mantener la piel saludable y joven. Opta por una dieta rica en frutas, verduras, proteínas magras y grasas saludables. Estos alimentos están llenos de antioxidantes, vitaminas y minerales esenciales que ayudan a proteger y reparar tu piel. Los antioxidantes como la vitamina C y la vitamina E ayudan a combatir los radicales libres, mientras que los ácidos grasos omega 3 presentes en pescados y las nueces pueden reducir la inflamación y mantener la piel hidratada. Asegúrate de beber suficiente agua todos los días. La hidratación es clave para mantener la elasticidad y la luminosidad de la piel. Igualmente, ayuda a eliminar las toxinas del cuerpo y mantiene la piel suave y flexible. Reduce la ingesta de azúcares y harinas refinadas. En su lugar, elige carbohidratos complejos como los granos enteros, que tienen un menor impacto en los niveles de glucosa e insulina. Los carbohidratos complejos proporcionan energía sostenida y ayuda a mantener estable los niveles de azúcar en sangre, reduciendo el riesgo de glicación y por ende reduciendo el envejecimiento prematuro. Añade alimentos antiinflamatorios a tu dieta, como el jengibre, la cúrcuma, las bayas y el té verde. Estos alimentos no solo ayudan a combatir la inflamación interna, sino que también ayudan a mejorar la apariencia de la piel, reducir el envejecimiento y minimizar la hinchazón. Te dejo por acá mis otras redes sociales por si te interesa más información sobre tratamientos estéticos y antienvejecimiento. Si hay algo que no expliqué con claridad, me lo puedes dejar escrito en los comentarios que con gusto te respondo personalmente. Recuerda que una piel saludable comienza desde adentro. Al hacer pequeños cambios en tu dieta y estilo de vida, puedes ver grandes mejoras en tu piel. Espero que este video te haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Si es así, no olvides darle like, suscríbete y activa la campanita para más consejos sobre salud y estética. Déjame tus comentarios abajo y cuéntame de qué otros temas te gustaría que hablara. Te quiero dar las gracias por ver este video hasta el final. Nos vemos en próximos videos. Chao, chao.